Qué lindo es poder adorar al Señor. Qué lindo es poder reunirnos, hermano, a alabar al Señor, bendecir su nombre, y que Dios nos dé esta oportunidad preciosa de poder estar, hermano, donde Él envía bendición y vida eterna. Que podamos entender, hermano, y conocer a nuestro Dios en todas sus facetas, en toda su faceta, en la plenitud de Cristo, conocer la plenitud de Dios. Ese es el tema del día de hoy, hermano, conocer a Dios en todas sus facetas, en su plenitud. En la plenitud de Dios queremos conocerlo, y de eso quiero hablarles el día de hoy, hermano, cómo ser capaces de conocer, hermano, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Dios. Ser capaces, hermano, de poder conocer a nuestro Dios en toda su plenitud. ¿En qué, hermano? En toda su plenitud. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero en parte solamente. No hemos conocido a Dios, hermano, en todas sus facetas. Y es muy importante que nosotros, hermanos, lo conozcamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy les quiero hablar, hermano, cómo ser capaces de conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Dios. Abra sus Biblias, por favor, el que las trajo. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. El que no trajo Biblia, bueno, saque su celular y háblalo en la Biblia electrónica. Porque veo que muchos sacan el celular en vez de sacar la Biblia. Nosotros decimos, abre la Biblia, y usted saca el celular. Hay que cargar la Biblia. Amén. Hay que cargar la Biblia, hay que siempre traer la Biblia con nosotros. Aunque tenga usted su celular, en su celular la Biblia, no hay como tener la Biblia con nosotros. Efesios capítulo 3. Versículos 14 al 19. Cuando lo tenga, indíquemelo con un fuerte amén. Y si hay alguien allá a su lado que no trae Biblia porque es nuevo con nosotros, compártala. Préstele su Biblia para que ellos la lean con nosotros. Y usted acérquese con alguien que esté ahí a su lado, algún hermano que usted ya tiene más confianza. Acérquese con él para que usted lea la Biblia ahí juntamente. Y así que nadie nos perdamos lo que dice la palabra. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Cierre sus ojos. Señor, esta es tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a comprender, Señor, comprender bien lo que tú vas a hablar a nuestra vida. Danos entendimiento, danos sabiduría. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu, Señor. Necesitamos ser trabajados por tu espíritu, Señor, en nuestro espíritu. Que ese espíritu, Señor, tuyo logre trabajar en nuestro interior, en nuestro viejo, en nuestro nuevo hombre, Señor, nuestro hombre interior, para ser fortalecidos en ti. Predico tu palabra, Señor, y luego confiando que estás conmigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que
se ha propuesto venir a la casa de Dios. Eso es algo fabuloso, es algo indispensable. Les quiero hablar, hermano, acerca de cómo conocer a Dios en todas sus facetas. El versículo 18, tenga su Biblia abierta, es maravilloso, hermano, pues nos dice que podemos llegar a comprender las dimensiones de la divinidad. Fíjese nada más, podemos llegar a comprender las dimensiones de la divinidad. Y si leemos detenidamente estos versos, nos cuenta, hermano, que podemos llegar a conocer a Dios de una manera impresionante, siempre y cuando lo hagamos como dice la Biblia, junto con los santos. Juntos con los santos del Señor, es decir, hermano, estando en la esfera del cuerpo de Cristo. Estar unidos a la iglesia, hermano, no se refiere solamente a estar un momento con los hermanos, sino estar activos como miembros. Oye, esto es importante. Tenemos que participar y entregarnos los unos a los otros, hermano, por amor a Dios. Para poder llegar, hermano, a la estatura que Dios quiere, a comprenderlo, a entenderlo, lo primero que necesitamos es, hermano, estar unidos en la esfera que Dios ha hecho. Recordemos, hermano, que Dios quiere que nosotros estemos unidos como un cuerpo. No nos pone como ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le llaman a esos que el sindicato? No, Dios no quiere que nosotros seamos sindicato. No quiere que seamos un grupo social. Dios quiere que lleguemos a estar unidos como un cuerpo, que cada cuerpo, cada dedo, cada músculo nuestro está unido entre sí, hermano, por coyunturas, de tal manera, hermano, que podemos funcionar o podamos funcionar. Esa es la esfera que Dios ha hecho y ha querido que nosotros, hermano, en la que nosotros estemos. De esa manera, hermano, vamos a nosotros poder comprender y entender lo que es Dios. Si permanecemos, así como lo dice el versículo 19, hermano, dice la Biblia que seremos llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Seremos llenos hasta la medida. Esto es lo que logramos cuando nosotros permanecemos ligados, hermano, a Dios, a esa esfera maravillosa de la iglesia. Muchos no hemos entendido esto, hermano, que Dios nos quiere, hermano, que estemos así unidos, no juntos, sino unidos los unos con los otros. Quisiera que entendiéramos, hermano, que Dios quiere, hermano, un verdadero cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Para poder, hermano, recibir eso, el poder ser llenos de la plenitud de Cristo en nosotros, es necesario que nosotros permanezcamos, hermano, en esa esfera, en ese grupo, seamos parte de eso, hermano. Vayamos al verso 14, retrocedamos un poquito al verso 14. Y vamos a ver, a contemplar los requisitos, hermano, que son indispensables para que nosotros podamos conocer a Dios en su gloria, en su dimensión, en toda la dimensión de la gloria, hermano. De esta manera estaremos, hermano, actuando como el Señor quiere. Dice el versículo 14, hermano, que Pablo doblaba sus rodillas ante Dios. El ruego de Pablo, hermano, era pidiéndole que él, hermano, nos conceda, conforme a sus riquezas, las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esto se refiere a nuestro espíritu, hermano. Ese nuestro hombre interior es el espíritu que necesita ser trabajado por Dios. Pablo dice que nuestro espíritu tiene que ser tratado adecuadamente. Debe de ser fortalecido nuestro espíritu. Debemos de atender el espíritu, hermano. Usted y yo necesitamos preocuparnos, porque aunque nuestro espíritu, hermano, se unió al Espíritu Santo, cuando nosotros vinimos al camino de Dios, nuestro espíritu con el Espíritu Santo se unieron. Nuestro espíritu, hermano, aún así necesita ser tratado por ese Espíritu Santo de Dios. Allí en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 41, el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne
está enferma o es débil, ciertamente, hermano, la condición natural del espíritu siempre está, hermano, presto para Dios, sí. Pero aunque esto es una realidad, hermano, el espíritu realmente ha resucitado, al espíritu, hermano, ha recibido la vida del Espíritu Santo de Dios, pero aún así necesitamos atender al espíritu. Aunque suene un poco incongruente lo que les estoy diciendo, el espíritu, hermano, se puede debilitar. ¿Se puede qué? Por eso Pablo, hermano, nos habla de la necesidad de ser fortalecidos en el hombre interior. Fortalecidos en el hombre interior. Tenemos que preocuparnos por ese espíritu en nosotros. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 7. Lo voy a llevar a través de la escritura. Si no puede abrirla rápido, aquí los de multimedia van a estar poniéndoselo en pantalla. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1, perdón, de 2 de Corintios. Por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de ¿qué? Y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este pasaje, hermano, nos deja claro que tenemos que darnos cuenta que debemos de atender, hermano, y limpiarnos de toda contaminación en nuestro espíritu. A pesar de que se hizo uno con el Señor, nosotros tenemos que preocuparnos de esa naturaleza que está dentro de nosotros. Dijimos, hermano, anteriormente, para que conozcamos a Dios en toda la gloria de su dimensión, nosotros debemos de estar, hermano, de acuerdo con el cuerpo de Cristo. Y la manera de ser, hermano, o de estar de acuerdo se refiere a que nosotros debemos de fortalecer nuestro hombre interior para poder nosotros conjugar o unirnos los unos con los otros. Necesitamos un toque de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios trabaje con nuestro espíritu. Veamos que el hombre interior, hermano, es fortalecido únicamente por medio del Espíritu Santo. El hombre interior, hermano, no se fortalece de ninguna otra manera. No hay, hermano, otra cosa que pueda fortalecer nuestro espíritu. No hay estímulo, no hay motivación, hermano. No hay, hermano, nada que pueda fortalecer nuestro espíritu si no es el Espíritu Santo de Dios. Ninguna motivación. Tú puedes venir a la iglesia y sentir bonito, pero tu espíritu, hermano, no puede ser motivado, hermano, de esa manera. Necesitas entender que el único que puede cambiar o fortalecer tu vida se llama Espíritu Santo de Dios. Por eso vienes a la iglesia y sientes bonito y tu alma se emociona, pero sales y tu espíritu no tiene fuerza. No soportas tentaciones, no soportas, hermano, caes en pleitos, caes en lucha, porque tu espíritu no está fortalecido. Por eso Pablo rogaba que hubiera fortaleza. La fortaleza del espíritu, hermano, no se recibe por medio de palabras. Oye esto, no se recibe tampoco por sentir, ni tampoco viene, hermano, por alguna influencia. Ser fortalecido en el hombre interior, hermano, que nuestro espíritu solamente se puede ser influenciado por la vida divina misma de Dios. Oye esto, porque el espíritu, hermano, las cosas del espíritu son espirituales. Lo mismo su palabra lo dice, hermano. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que no puede, de ninguna manera puede ser nuestro espíritu influenciado, hermano, si no es por lo que Dios puede hacer en nosotros. Ahora, no confundamos lo que es el espíritu con el alma. El alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Nuestra alma sí necesita palabras. Nuestra alma sí necesita sentires, necesita sensaciones. El alma necesita esas sensaciones en sí, hermano, porque allí hay emociones. En el alma hay emociones. ¿Estás conmigo? Allí en el alma están las emociones del hombre. Allí en el alma están los gustos del hombre.
El alma sí necesita, hermano, sentir esas cosas. El alma sí necesita eso. Pero, hermano, a no ser que sean palabras de Dios, palabra espiritual, el espíritu no puede ser fortalecido por simples palabras. Es Dios el que fortalece la vida del hombre. Es por eso, hermano, que la fortaleza nuestra, esa fortaleza depende directamente de la vida divina. Depende del Espíritu Santo de Dios. Y ya sabemos que la gente que suministra, hermano, la fortaleza a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Ahora, sabiendo que es el Espíritu Santo el que predomina, el que puede, hermano, suministrar en nosotros esa fortaleza, nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que el contenido de lo que ha de fortalecer nuestro espíritu es la misma vida de Dios. Dios mismo es el único que puede fortalecerte. La misma vida de Dios, hermano, a través del Espíritu Santo o dispensada por el Espíritu Santo de Dios, es lo que va a venir a cambiarte, a fortalecerte. Mira lo que dice Efesios, hermano, capítulo 3. Porque ¿cómo podemos ser fortalecidos nuestro espíritu? Según Efesios, somos fortalecidos con las riquezas de su gloria. ¿Con qué? Las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son esas riquezas de la gloria? Estas riquezas de la gloria son las virtudes que fluyen de la naturaleza divina, hermano. Las riquezas de la gloria de Dios es Él mismo en su propia naturaleza, puesta al alcance nuestro por medio de sus virtudes. La naturaleza Perdón, hermano, las riquezas de la gloria es la naturaleza misma de Dios. Dios es una riqueza maravillosa para nosotros, el pueblo cristiano. Las riquezas de su gloria, lo que Él es, lo que es el Señor para nosotros, es lo que puede venir a fortalecer nuestra vida. Somos fortalecidos en nuestro espíritu por Dios mismo, hermano. Es una gran verdad esta. La gran verdad está, hermano, no necesitamos de ninguna variedad de cosas. Cuando nosotros hemos entendido, hermano, y conocido a Dios en su plenitud, tú no necesitas nada externo para recibir fortaleza. Oye esto, por favor. Los cristianos estamos buscando emocionalismo, porque no hemos dividido el alma del espíritu. Los cristianos necesitamos venir a fortalecernos con cosas que vemos. Queremos ver milagros. Si yo veo milagros, yo me voy a fortalecer. Si yo veo la gloria de Dios, si yo siento algo sobrenatural y siento la mano de Dios aquí en mi hombro, yo voy a entender que Dios está conmigo. No has conocido a Dios todavía. ¿Alguien me está oyendo? Si tú todavía eres de los que necesitan ver cosas para que tú puedas fortalecerte y creer, tú todavía, hermano, no has conocido verdaderamente a Dios. Porque los que hemos sido, hermano, tocados y conociendo la verdad de Dios en nuestra vida, que hemos sido fortalecidos en nuestro espíritu, no hay nada que nos tumbe. No necesitamos cosas exteriores, hermano, para ser fortalecidos. No necesitamos emocionalismo para sentir que Dios está con nosotros. No necesito aquí, hermano, sentir una presencia que me haga enchinarme mi cuerpo para creer que Dios está conmigo. ¿Sabes? Dios está conmigo en los días malos y en los días buenos. En todo momento yo he sentido que Dios está a mi lado, hermano. Así que no necesitamos de una gran variedad de cosas ni asuntos externos para recibir fortaleza en nuestro espíritu. Lo único que necesitamos, hermano, está suministrado por Dios mismo. Dios es la fortaleza de mi vida. Aleluya. Por ende, hermano, nuestro deber debe ser saber y entender, hermano, que nuestra vida es suministrada divinamente. Divinamente, hermano, nuestro espíritu es suministrado. Es una fortaleza que viene de Dios. Por eso nosotros, hermano, podemos mantenernos firmes aún en medio de la lucha. ¿Cómo estaba Pablo? Mira que cuando Pablo estaba dando fortaleza a nuestra vida y escribiendo muchas de sus cartas, lo hizo desde la cárcel. ¿Desde dónde? ¿Cómo estaríamos nosotros desde la cárcel, hermano? Me dejaron solo. ¿Por qué Dios me permitió que cayera aquí?
Dios no está conmigo. Hermano de mi alma. Pablo, fortaleciéndonos desde la cárcel, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hey, desde aquí les doy ánimos a levantarse. Les digo, gozaos. Otra vez les digo, gozaos en el Señor. ¿Desde dónde? Desde la misma cárcel. Porque la vida de Pablo, hermano, no estaba siendo fortalecida porque sentía emocionalismo y por tener una libertad. No, su vida estaba fortalecida por Dios mismo, porque él sabía que Dios estaba con él en medio de sus pruebas. Su vida era fortalecida por Dios. Y cuando nosotros logramos entender esto, hermano, hay dos cosas que nos inducen, hermano, a descubrir en nosotros algunos aspectos que tenemos que descubrir. Cuando nosotros logramos entender que nuestra fortaleza es Dios y que para fortalecernos solamente, hermano, es en Dios, entonces tenemos que inducirnos a dos cosas en la vida. Primero, para los que les gusta apuntar, usted tiene que identificar su espíritu. Debemos de saber detectar nuestro espíritu, hermano. Así solo podremos saber, hermano, qué está pasando, si Dios está ministrando nuestra vida. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Vaya Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios, hermano, es la que provoca en nosotros, porque es eficaz y corta nuestra alma y nuestro espíritu lo separa. La importancia de separar el alma y el espíritu para darnos cuenta nosotros si estamos siendo ministrados por Dios en nuestro espíritu. Porque puedes venir a la iglesia, hermano, y sentir bonito en un culto, pero si tu alma no está separada del espíritu, tú no te estás dando cuenta si tu espíritu está siendo fortalecido por Dios. Porque sentiste bonito, porque te gozaste en la iglesia, porque los cánticos, hermano, llegaron a tu vida, porque oíste una palabra de alguien que vino a decirte algo a tu oído. Pero eso no significa que tú estés siendo ministrado en tu espíritu. Probablemente estás siendo ministrado en tu alma. El alma necesita sentires, necesita emociones, necesita que le hablen algo bonito. El alma le gusta que le digan chiquita, preciosa, hermosa. Cuando tú le dices a tu esposa, mi alma, se chifla toda. Chiquita, paloma mía. Hasta le puedes decir gorda, si tú quieres. Pero como se le estás diciendo con el corazón así, hace sentir su alma bien. Ay, me dijo gorda, me quiere. O flaca, aunque estés gorda. Porque siempre hay algo que quiere tu alma sentir, oír. ¿Sí me estás entendiendo? Pero nosotros necesitamos separar. Necesitamos que la palabra nos ayude a separar nuestra alma del espíritu. ¿Para qué? Porque yo necesito ser fortalecido en mi espíritu. ¿En dónde? En mi espíritu. Y el único que puede, hermano, ayudarme a fortalecer mi espíritu es Dios. Es el Espíritu Santo. Es esa palabra en nosotros la que nos hace descubrirnos. Por eso dice, hermano, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, nos separa. Separa el alma del espíritu. Separa, hermano, eso, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las funciones de la palabra, hermano, es separar las actividades del alma y del espíritu. A través de ellas nosotros podemos identificar nuestro espíritu. Y entonces podemos separar lo que es ella, el alma que le gusta en las emociones, pero el espíritu nos damos cuenta si está fortalecido o no está fortalecido. Busca Isaías 66:2. La palabra provoca en nosotros
la palabra debe de provocar en nosotros. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Que tiembla qué? La exposición a la palabra de Dios, hermano, nos hará palpar las características de nuestro espíritu. La exposición a la palabra de Dios nos va, hermano, a hacer palpar esas características de nuestro espíritu. Vamos a poder entender cómo anda nuestro espíritu a través de la palabra. Vamos a poder discernir cómo anda mi espíritu. Mira, cuando tú vienes a la iglesia y la palabra, hermano, no la oyes con temor y temblor, eso quiere decir que tu espíritu no ha sido fortalecido por Dios. Porque la palabra, hermano, va a causar en ti, hermano, que tiembles. Dice, y que tiembla a mi palabra. Un hombre con espíritu humilde, un hombre que ha sido trabajado en el espíritu, hermano, es un hombre que tiembla ante la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, nos daremos cuenta si ese cuchillo afilado está separando nuestra alma del espíritu al cómo reaccionamos al escuchar la palabra de Dios en nuestros oídos. ¿Cuál es nuestra manera de estar en la casa de Dios? Cuando yo soy expuesto ante la palabra de Dios, cuando mi vida, mi espíritu es expuesto ante la palabra, debe de temblar nuestro corazón. Debe de temblar nuestra vida, hermano, porque está siendo tratada con Dios. Porque dice que es como un cuchillo que parte. ¿Es como qué? Un cuchillo que parte, pero es un cuchillo de dos filos, que de aquí para allá corta y de allá para acá también corta. ¿Estás conmigo? Entonces, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando escucho la palabra de Dios, ¿qué pasa en mi vida? Necesito emocionalismo para poder decir algo pasó en mí. Espérame, no. La palabra de Dios nos debe de separar el alma del espíritu. Amén. Las emociones de la fortaleza de un espíritu, hermano, firme, seguro en quien ha creído. Número 2. Cuando nosotros, hermano, hemos sido trabajados y la palabra viene a nuestra vida, entonces, hermano, nosotros tenemos que encontrar al Señor. Solo por Él será fortalecido nuestro espíritu. A través de la palabra, hermano, nosotros tenemos que encontrar al Señor. Solo Dios suministra a nuestro espíritu. Es lo único que viene, hermano, a fortalecer o a dar fortaleza en el hombre interior. Esta dimensión, hermano, la encontramos cuando de lo humano, hermano, de nosotros sale todo. No hay nada en nosotros que sea, hermano, humanidad. Cuando nosotros, hermano, dejamos a un lado lo que es la humanidad, lo que es el ser humano, lo que es, hermano, nuestros gustos, nuestras emociones, y solamente pensamos en Dios. Cuando nosotros únicamente, hermano, pensamos en el Señor y decimos: Señor, todo lo puedo en ti. Tú eres el único que puedes sacarme adelante. No importa lo que esté pasando en mi vida, no importa lo que yo estoy sufriendo, yo sé que tú eres poderoso. Mira lo que dice, hermano, el libro de Juan, Juan solamente en el versículo número 1 y el verso 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando nosotros, hermano, permitimos que todo sea, hermano, espiritual en nuestra vida. Oye esto, por favor. Hay quien dice: es que usted es todo espiritual, todo Dios. Es que es todo Dios. Cuando nuestro espíritu está fortalecido, hay buenas y decimos: gracias, Señor. Hay malas y decimos: gracias, Señor. Todo es Dios. Cuando nosotros estamos fortalecidos en el espíritu, hermano, no hay nada que nos aparte del Señor. Solamente le decimos: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero porque nuestro espíritu está fortalecido.
Nosotros encontramos y buscamos al Señor porque es el único que puede fortalecer mi vida en los días malos. Es una dimensión que nosotros tenemos que entender. Es una dimensión divina. Es que ustedes son muy religiosos. Es que esto es lo divino, hermano. Estamos hablando del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ya que nuestro espíritu ha recibido fortaleza de Dios, hermano, consecuentemente debe de suceder una experiencia de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Algo pasa, nuestros corazones están tranquilos. Cuando mi espíritu está fortalecido, mi corazón está tranquilo, porque habita Cristo en mí. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando yo estoy, hermano, fortalecido por el Espíritu, la presencia de Cristo lo llena todo en mi corazón. Es algo que dices, ¿cómo puedes estar alegre con lo que está pasando? Es que Cristo habita en mí. Consecuentemente, un espíritu fortalecido es un corazón que está lleno de Dios. Es un corazón que aprende a confiar en Dios. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque mi vida está, hermano, llena de Cristo. Por eso dice la palabra, hermano, que habitará Cristo en nuestros corazones. Él viene a habitar por la fe en nuestros corazones. A esto le podemos llamar la experiencia de vida divina, hermano, a nivel de nuestro ser natural. Cuando nosotros somos seres naturales, pero estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, solamente quieres estar hablando de Dios. ¿Qué ha pasado? No hablas de otra cosa más que de Dios. Te topas con alguien en el trabajo y le hablas de Dios. Te topas con un vecino y él te empieza a platicar su situación y tú le dices, solo Cristo satisface. Solo Cristo es la solución para tu vida. Pero cuando tú no estás fortalecido, hermano, cuando tú andas todo debilucho, viene una persona a llorar contigo y tú te pones a llorar con ella y le dices, estamos iguales los dos. A buen árbol te arrimaste, estoy igual que tú. Pero tú eres cristiana, sí, pero ya no sé si Dios está conmigo o no. Ya no sé si el Señor me ama. A lo mejor ni me conoce. Ya llegué a dudar, hermano, que a lo mejor hasta lo que predica el pastor son mentiras. ¿A poco no te ha pasado que dices, ¿estará Dios conmigo? ¿A poco no ha llegado ese pensamiento a tu vida, decir, oirá Dios mi clamor? ¿Oirá Dios mi vida? Mira, un espíritu quebrantado, hermano, el espíritu de Juan el Bautista, que llegó a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí se acuerdan? Ese es el Cordero de Dios. No soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus zapatos. Un Juan el Bautista fortalecido, ¿cierto o no? Un espíritu fortalecido de Juan el Bautista. Pero cuando estaba en la cárcel, hermano, a punto de cortarle la cabeza, le mandó preguntar al Señor, pregúntenle si es él o esperamos a otro. ¿Qué pasó con el Juan que conocía de Dios? ¿Qué pasó con el Juan que decía que es ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Qué pasó? Había un espíritu que había perdido la fortaleza en su vida. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Cuando nosotros entonces, hermano, logramos entender y tenemos una experiencia divina en nuestro ser natural, hermano, nosotros llegamos a tener esa fortaleza para seguir adelante en nuestra vida, venga lo que venga. Tenemos la capacidad de estar con la iglesia, con los hermanos. Tenemos la capacidad de tener compañerismo los unos con los otros. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu fortalecido. Cuando tu vida está triste, tú no quieres tener comunión con los hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Cuando andas todo arrastrando la cobija, lo menos que quieres es, hermano, estar con la familia cristiana. Eso es una verdad. Cuando tú andas bien cristiano, cuando tú andas, hermano, en modo cristiano, tu palabra es, Dios les bendiga. ¿Cómo está, hermano? Que tenía ganas de verlo. Ya quería estar en la iglesia. No, hombre, es un deseo estar en la casa del Señor. No, hombre, bendito sea Dios. El Señor ha estado conmigo. Tu palabra es esa. Pero cuando andas todo debilucho, todo triste, todo caído, tú solamente hablas de los problemas, de la pérdida que tienes, de tus luchas y de tus necesidades.
No hablas de otra cosa. Te topas con una persona y le hablas de tu problema. Te topas con otra persona y le hablas de tu problema. Y te topas con otra persona y le hablas de tu problema. No hablas de otra cosa más que del problema. ¿Han estado en ese nivel? No me levanten la mano. Pero cuando andas a nivel de Dios, hasta caes gordo. Aleluya, hombre bendito Dios. Fíjate que leí en la Biblia y escuché esto y la hermana, ya por favor amor, nomás me estás hablando de la Biblia. Pues ¿qué quieres que te hable? Eso es lo que está en mi corazón. Mi corazón está rebosando de la gloria de Dios. ¿Has estado en un nivel de ese algún día? Que tiemblas ante la presencia de Dios, que lo que quieres es estar escuchando en el celular puros mensajes y mensajes de la palabra del Señor. Pero cuando andas a nivel carnal, quieres estar en los chismes en el Face, puro chisme, puro chisme. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esa verdad, hermano. Nosotros tenemos que caminar en esa dimensión de Dios. Cuando nuestra vida está fortalecida, hermano. Cuando todos los miembros de una iglesia local, hermano, nos reunimos con la fortaleza en nuestro hombre interior, entonces llegamos a conocer, hermano, a Dios en toda su plenitud. ¿Alguien me oyó? Cuando estamos unidos, hermano, cuando la iglesia, dice la Biblia, que estaban 120 en el aposento alto, todos estaban unánimemente juntos. ¿Cómo estaban? Juntos, unánimes, en un mismo sentir, esperando la gloria de Dios, que descendiera el Espíritu Santo de Dios. Esa condición, hermano, de la iglesia, del pueblo, hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Hay clima, hermano, hay un clima espiritual maravilloso que hace que la gloria de Dios descienda sobre las iglesias. Es el clima del Espíritu Santo cuando nuestro hombre interior ha sido fortalecido con el Espíritu de Dios. Cuando venimos en una actitud, hermano, cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo dice? Juntos en armonía. Él es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. A ese clima perfecto donde nosotros podemos hacer que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida. Ese clima, hermano, cuando la iglesia viene fortalecida por el Espíritu Santo, entonces nosotros conocemos la plenitud de Dios en nosotros. ¿Y cuál es esa plenitud de Dios? ¿Cómo puedo conocer la plenitud de Dios? La plenitud de Dios empieza conociéndolo, hermano, por su anchura. Ahí lo decíamos los que estábamos leyendo, ¿sí? La anchura. Tenemos que conocer la anchura de Dios. Conocer la anchura de Dios, hermano, es algo primordial en nosotros. Tenemos que conocer primero cómo Dios se extiende tanto horizontalmente, hermano. La misericordia de Dios es grandísima. ¿Alguien está aquí? Dice la Biblia en el Salmo 108, hermano, dice que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. ¿Más grande que qué? Que los cielos. Yo tengo que conocer la anchura de Dios. La misericordia de Dios, esa anchura, hermano, de la misericordia es tan grande para perdonar todos mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Todos mis pecados son perdonados con Dios o por Dios cuando yo vengo ante Él y se los expongo. Dice la Biblia que Él perdona todos mis pecados, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Tu pecado confesado, claro que es perdonado por Dios, porque no hay pecado que se le escape a la gloria de Dios, a la misericordia de Dios. Es tan extensa la misericordia que tú te tienes que perdonar. ¿Alguien me oyó? Hay gente que no se perdona. Hay gente que siempre vive cargando el mismo pecado en su vida. Es que yo fallé, y es que yo fallé, y es que yo fallé.
Es que espérame, ya le pediste perdón a Dios. Dice la Biblia que Él te perdona y tus pecados no los recuerda jamás. Dice que lo lanza a lo profundo de la mar y de ellos ya no se acuerda. Tú tienes que entender que la misericordia de Dios es para ti. Es tan ancha como los mismos cielos. No importa tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho, no importa qué tan sucio o qué tan malo hayas sido, Él perdona todas tus iniquidades. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la palabra de Dios, hermano, una verdad para nosotros. Tienes que conocerlo en su anchura. Dios es misericordioso para ti. A Él, hermano, lo tenemos que conocer como un Dios misericordioso, que no importa lo que hayamos hecho, Él nos ha perdonado. En la misma iglesia, hermano, nosotros a veces tenemos ciertos prejuicios para ciertas personas y decimos, no, ese hermano no merece. Yo le digo a usted, ¿quién merece? ¿Quién merecemos la misericordia de Dios? ¿Quién? Esto no es por merecimientos, esto es por gracia. Dice la Biblia, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y si estamos hablando de don, estamos hablando de algo regalado. ¿Cuántos dicen amén? Así que el hermano no merece, la hermana no merece. Es que ¿por qué ella y por qué aquel? Aquel no debería. Espérame, ¿quién somos nosotros para andar juzgando y criticando? Si a Dios le plació llamarnos, a Él sea la honra y la gloria. Porque a los que Él llamó, hermano, Él los llamó porque Él quiso. Él los escogió porque Él quiso. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 27 al 31. Primera de Corintios 1, 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil, ¿lo qué? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Todo es por Dios. No importa lo que fuiste, no importa lo que hiciste, no importa, hermano. Lo pasado quedó atrás. Ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es gracia, esa es misericordia. Cuando nosotros conocemos esa anchura de la misericordia de Dios, para la misericordia de Dios no hay límites. Entonces lo primero que tenemos que conocer es la anchura. ¿Me amará Dios? Claro que te ama, porque el amor de Dios es para todos. ¿Están conmigo? ¿Me habrá perdonado Dios? Claro que me perdona, porque la misericordia de Dios, hermano, es más grande que el mismo universo, mismo cielo. Entonces, lo primero que nos debe de hacer entender o comprender la plenitud de Dios es su anchura. Segundo, su longitud. Para que conozcáis la longitud, su longitud. Conocer, hermano, que Dios es desde el principio de todas las cosas. Él es el causante y autor del universo. Él no fue criado y se extiende hasta el día de hoy. Él no ha cambiado y será hasta los siglos de los siglos. ¿De dónde comienza nuestro Dios? ¿Cuál es la longitud de mi Dios? Mi Dios comienza, hermano, en los primeros del tiempo. Antes que fuera el mundo, Él ya era. Aleluya. Vamos a comprender la longitud y vamos a ver la longitud de nuestro Dios.
Nuestro Dios, hermano, es desde el principio. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y allá en el principio dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Desde ahí ya estaba Cristo. ¿Cuántos están aquí? Desde ahí, hermano, Dios no empezó. Nadie hizo a Dios. Y yo he escuchado gente que dice: ¿y quién hizo a Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? ¿Qué me estás preguntando, hermano? Tú eres una persona que todavía no conoces a Dios. Si tú todavía andas preguntando que quién hizo a Dios, tú todavía no conoces y no sabes nada de Dios. No conoces la longitud de mi Dios. No conoces. Mi Dios fue antes que todas las cosas. Antes que todo, Él ya era, hermano. A Él nadie lo hizo, porque si alguien lo hubiera hecho, entonces el que lo hizo es Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Es algo que necesitas entender. ¿Cuántos fariseos hay en la iglesia de hoy en día? Porque los fariseos no creían en la longitud de Dios. No creían en la longitud de Cristo. Cristo les dijo: hey, antes de Abraham, Abraham me vio. Cuando Abraham caminó, me vio de lejos. Y dijeron los fariseos: hey, no tienen ni 50 años y dices que vistes a Abraham. Antes de Abraham yo ya era. Así se los dice el Señor. Jesucristo les especifica, hermano. Vete a la escritura para que te des cuenta de lo que el Señor les está diciendo, hermano. Ahí en el libro de Juan les está hablando acerca de esa longitud de Dios. Juan 8:56 al 58. Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y aún has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto te digo, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cuántos dicen amén? Conocer la longitud de tu Dios te va a ayudar a entender tu presente. ¿Alguien está aquí? Tu presente va a ser entendido, hermano, cuando entiendes la longitud de Dios. Él era, pero Él también es. ¿Cuántos están aquí? Él está el día de hoy con nosotros, entendiendo: yo soy en estos días el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tienes que aprender a conocer la longitud de tu Dios, de tal manera que tu presente, hermano, es un presente manifestado y sujeto a la ley de Dios. ¿Alguien está aquí? Necesito entender esa longitud. Necesito entender que Dios, hermano, no terminó en algún episodio del mundo. No quedó, hermano, en alguna dispensación de este mundo. Discúlpame, mi Dios será por la eternidad y para la eternidad Dios. Cuando yo entiendo esa longitud, entiendo que hasta mi presente Dios es conmigo. Nosotros podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Alguien puede decir amén y darle un aplauso al Señor. Hasta aquí Él es mi Dios. Eso es entender la longitud del Señor. Pero que nada más hasta aquí, dijo un hermano. Un amigo dijo: entonces Ebenezer nada más hasta aquí, ya mañana ya no. Es que tú no entiendes la longitud, mi Dios. Mi Dios está aquí hoy y Él es el dueño del futuro. El futuro está en las manos de Dios. Mi futuro no depende de lo que yo haga, hermano. Mi futuro depende de lo que es Dios. Mi futuro está en las manos del Todopoderoso. Antes que fueran todas las cosas, el Señor me predestinó para Él. ¿Cuántos dicen amén? Desde el vientre de tu madre te conocí. El Señor nos está diciendo, hermano, que Él es siempre. Él está allá para nosotros. Así que mi futuro no puede ser un futuro incierto. No te preocupes si te corren de la chamba. Tú alaba a Dios. Tu futuro no depende de la chamba. Tu futuro depende de Dios. Él ha hecho las cosas, o hizo las cosas bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice que todas las cosas las hizo perfectas. Él sigue haciendo las cosas bien, porque hasta ahorita ha sido maravilloso con nosotros, y Él hará las cosas bien. Entonces mi futuro está seguro en Dios. Yo tengo que conocer la longitud de Dios, hermano, la extensión de lo que es el Dios nuestro. Él es eternalmente y para siempre.
desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ya estamos en el siglo XXI, hermano, y todavía Dios no se ha hecho viejo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue siendo el mismo su mano, no se le ha acabado su fuerza. La mano de Dios sigue teniendo el mismo poder que tenía antes. Es poderoso y seguirá siendo el mismo poderoso. Entonces Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 21:6. Ahora vamos a conocer la altura de Dios. Es necesario conocer la altura de Dios. Hablar de la altura de Dios, hermano, no es hablar solamente de su grandeza, sino hablar de su santidad. Tenemos que conocer esa altura para poder respetarlo y honrarlo. Cuando el hombre logra entender la altura de Dios en toda su expresión, en toda la extensión de su palabra, santidad. Él es santo. ¿Él es qué? Él es santo. El hombre le ha perdido, hermano, ese nivel de santidad a Dios, y lo hemos bajado a niveles naturales y humanos, hermano, donde queremos que Dios piense como nosotros y sea como nosotros creemos, y lo bajamos a los niveles terrenales pensando que Dios se tiene que someter a los niveles terrenales. No, mi hermano, recuerda que Él hizo una esfera diferente para el pueblo cristiano. Dios quería que tú y yo fuéramos diferentes. Dijo el Señor: no quiero que te juntes con ellos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así dijo o no dijo. Una esfera diferente. Nosotros tenemos que andar en una esfera diferente, porque el nivel del Dios que nosotros adoramos es un nivel muy grande, es una altura muy grande, hermano. No es una altura religiosa a nivel terrenal, es una altura celestial. Entonces Dios quiere que la iglesia la subamos a los niveles espirituales, a los niveles de Dios, a la altura de un varón ¿qué? Perfecto. Nuestra altura, hermano, nuestra vida, nosotros la catalogamos o la comparamos con gente menor que nosotros. Cuando un chaparrito se acerca con otro chaparrito, dice: entonces no estoy tan chaparro. Sí, hay otros más chaparros que yo. Me acuerdo que vino el hermano Juanito de la Cruz. ¿Alguien se acuerda de Juanito de la Cruz? Mi hermano Pepito se acercó y Juanito de la Cruz estaba más pequeño que Pepo, y dice: estoy más grande que tú, le dijo. Se sintió grande mi hermano. Se sintió grandote. ¿Por qué? Porque se comparó con un chaparrito. Normalmente nosotros nos comparamos con los peorcitos. ¿Sí? Yo no vengo a la iglesia en toda la semana, hermano. Pero hay hermanos que no vienen en todo el mes. Así que yo estoy mejor que ellos. Échale ganas, hermano. Yo no leo la Biblia, pero otros hermanos ni siquiera asisten a la iglesia. Yo no oraré, hermano, ni ayunaré, pero hay otros peores que yo. Siempre nos estamos comparando con los peorcitos. ¿Cierto o no es cierto? Con los que no caminan, los que no trabajan, los que no sirven. En expresión de servicio. No de que no sirvan, en la expresión de no servir. ¿Sí me entendió, verdad? Sí, no vayan a pensar: el hermano dijo que yo no sirvo. No, en servicio. A veces nos comparamos con los peorcitos. La altura con la que nosotros nos tenemos que comparar es con la altura del varón perfecto. Ese se llama Jesucristo. Los niveles que nosotros tenemos que entender, hermano. El estándar de Dios no es el estándar nuestro. ¿Están conmigo o no están conmigo? El estándar de Dios, hermano, no es nuestro estándar. Ve a Isaías capítulo 55. Mira lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros entendemos la altura de Dios, sabemos que no podemos llegar a los estándares de Dios, hermano. La vida cristiana no se maneja a los estándares humanos. No importa lo que digan los pastores, no importa lo que digan los profetas, no importa lo que digan los apóstoles. El nivel
nivel cristiano, el nivel de la altura de la vida cristiana está en el estándar de Dios. ¿Me estás oyendo? Es que aquel hermano dijo, es que aquel profeta dijo, es que el hermano de la radio dijo, el hermano en el Facebook predicó y dijo. Espérame, no te equivoques. El estándar es el estándar de Dios, no lo que dicen los hermanos. Estaba escuchando que un sacerdote estaba criticando un mensaje de un pastor, de un predicador. Un sacerdote estaba criticando. Y empecé a escuchar la crítica y estaba más firme el sacerdote que el pastor en su mensaje. ¿Alguien me oyó? Estaba más acertado el sacerdote que el predicador en su mensaje. Porque el predicador decía: no te apures, Cristo pagó todos tus pecados, los que vas a hacer, los que vas a cometer, y todos los pecados que tú cometas, Cristo los limpió en la cruz del Calvario por ti. Qué mentira, qué mentira. Los pecados confesados son los que Cristo perdona. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si tú no confiesas tus pecados y te apartas, no alcanzarás misericordia. Le dijo a la mujer adúltera: hey, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, todos se fueron, ninguno me condenó. Bueno, ni yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. ¿Cómo podemos querer cambiar la palabra y pretender cambiar la palabra? Porque no hemos conocido la altura de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuando alguien conoce la altura de Dios, sabe, hermano, que los hijos de Dios no deben de pecar, no deben de caminar en pecado. Tienen que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el estándar del cielo. Pero yo no voy a alcanzar los estándares de Dios por mi propia fuerza. Yo no voy a alcanzar el nivel de Dios por mi propia fuerza. Para poder alcanzar el nivel de Dios, necesito que Dios trabaje en mi hombre interior, que Dios trabaje en mi espíritu, que Dios trabaje en mi alma, que Dios trabaje en mi corazón. Porque cuando yo logro ser trabajado por Dios, mi vida cambia, mi vida es otra. Soy transformado por la gloria de Dios en mi hombre interior. ¿Alguien puede decir amén? Necesitamos ser trabajados por Dios para poder conocerlo en su altura. Nadie viene al Padre si no es por el Señor. Por último, ya para terminar este mensaje, la profundidad de Dios. Necesitamos conocer esa profundidad de Dios, hermano. O sea, las inescrutables riquezas de Dios. ¿Las qué? Inescrutables. Abra su Biblia en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables. ¿Cuán qué? Insondables, hermanos, significa tan profundo que no puedo alcanzar su fondo. Eso significa insondable. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Inescrutable significa que no puede ser averiguado o comprendido. Y dice: cuán inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Cómo entender la profundidad de Dios? Que hizo que Faraón, su corazón fuera endurecido para que el pueblo de Israel fuera, hermano, fuera conocido por Dios, o Dios fuera conocido por ellos, mejor dicho. Sujetó el corazón de Faraón, hermano, a una desobediencia para poderse manifestar al pueblo de Israel. Y luego hizo que el pueblo de Israel lo menospreciara y no lo aceptara, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Espérame, lo que tuvo que hacer Dios
mover a un faraón con un corazón endurecido para manifestarse al pueblo de Israel, endurecer el corazón de Israel para manifestarse a nosotros. Esa es profundidad, porque Dios no hace las cosas, hermano, al ahí se va. ¿Cuántos están aquí? Dios no hace las cosas de improviso. A ver, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le hago? Esta muchacha falló, ¿cómo le hago? ¿Me estás entendiendo? Dios te conoce las profundidades de Dios. Antes de que la palabra esté en tu boca, dice que Él ya la sabe. Antes, hermano, de tu pecado, el Señor ya lo sabe. Eres predestinado por Dios desde el principio de la fundación del mundo. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Dios sabía que hoy ibas a estar aquí en Ebenecer el día de hoy. Claro que Dios lo sabía. Esa es la profundidad del Dios nuestro. ¿Cuántos creen, hermano, en una predestinación? Levánteme la mano el que cree en una predestinación. Levántela. Veo muy así como que no quiere entrarle. Como que si digo que sí, a lo mejor va a decir el que no. Y si digo que no, a lo mejor le va a decir que sí. A ver, levante la mano bien seguro. ¿Quién cree en una predestinación para ser salvo? Levánteme la mano alta. Hay unos que no me están levantando la mano. O sea que está bien dudoso usted. Hay una predestinación. Dice la Biblia, porque te predestiné desde antes de la fundación del mundo para que seas salvo. Pero, aquí viene el pero, siempre hay un pero, ¿verdad que sí? No hay una predestinación absoluta. La predestinación absoluta que predica una religión por allí, que dice salvo, siempre salvo. No hay predestinaciones absolutas donde dice salvo, siempre salvo. Si peco como quiera me voy a ir al cielo. Si me suicido como quiera me voy al cielo. Si me voy de borracho como quiera me voy a ir al cielo. Si hago lo que haga como quiera voy a ser salvo porque el Señor me predestinó. Espérame, el Señor te predestinó para ser salvo, pero te dio un libre albedrío. Para que si tú quieres permanecer en esa salvación, vas a tener que mantenerte firme en esa salvación con temor y temblor, y la vas a guardar y te vas a mantener firme y no vas a querer pecar porque conoces la altura de Dios, conoces la profundidad de Dios, sabes y conoces al Dios perfecto. ¿Me estás entendiendo? Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios en las 4 facetas. No te puedes quedar en la faceta, hermano, donde Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Esa faceta primero de la anchura de Dios, muchos cristianos se han quedado allí, tanto que dicen que hasta los afeminados se los va a llevar al cielo. Mientras que dice la Biblia, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los maldicientes, ni los ávaros. ¿Estás oyéndome? Ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Yo conozco la profundidad de Dios. ¿Alguien me está oyendo? La predestinación no es una predestinación absoluta. Yo tengo que mantenerme en la salvación que Dios me ha dado. Yo tengo que guardarme, por eso conozco la anchura, su misericordia es muy grande, conozco su longitud, Él es desde el siglo hasta el siglo, conozco su altura, es santo, conozco su profundidad, hermano. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Cuando nosotros hemos logrado, hermano, ser perfeccionados en el hombre interior, logramos conocer a Dios en las 4 facetas que son necesarias que yo les conozca, hermano, porque eso me va a ayudar a caminar con Dios. Les dije que iba a terminar, ¿verdad que sí? Cuando lo conozcamos, así seremos llenos de la plenitud de Cristo. Entenderemos el poder que nos ha dado. Versos 20 y 21 del capítulo 3, hermano, de Efesios que estábamos leyendo. Con eso termino ahora sí. Y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas mucho más abundante. Hijo, toma el teclado, por favor. Pasa el grupo de alabanza. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y aquel que es poderoso para hacer. Cuando nosotros logramos conocer a este Dios, entendemos que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante. Oye bien, hermano, mucho más que abundante de lo que pedimos o creemos. Tenemos un Dios, hermano, que cuando nosotros lo hemos logrado conocer en toda su plenitud, nuestro Dios, hermano, es más grande que cualquier problema que tenemos. Nuestro Dios es más grande que cualquier lucha que tenemos. Nadie me va a apartar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo conozco a Dios. Sé quién es Dios. Sé en quién estoy, hermano. Sé en quién estoy plantado. Por eso dice cimentados y plantados, dice, y cimentados en el Señor. Necesitamos entender que tenemos que plantarnos en Él, conociéndolo plenamente, hermano. Que nadie nos logre sacar de esta verdad. Mi vida solamente es fortalecida por Dios. Mi vida solamente, hermano, es fortalecida en esa esfera que Dios ha hecho para mí, en ese lugar que Dios ha provocado para mí, ha previsto para mí. Yo te invito en esta hora, hermano, a conocer a Dios. Ponte de pie. Yo quiero orar por alguien, hermano, que siente que Dios no le ha perdonado, que siente que a veces Dios ni siquiera se fija en usted. Yo siento que hay gente en este lugar, hermano, que ha dicho: yo no sé si Dios me ama a mí. Yo no sé si verdaderamente Dios me ama. Todavía no conoces la anchura de Dios. Y quiero decirte que claro que te ama. Claro que te ama. ¿Me habrá perdonado Dios? Claro que te ha perdonado. No importa qué pecado hayas cometido. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Dice la Biblia que si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tus pecados, claro que son perdonados. Tus pecados, claro que el Señor no se acuerda más de ellos. Pero hay gente, hermano, que está diciendo: seré amado por Dios. Claro que sí. Yo quiero orar por alguien que quiera que el Señor fortalezca su espíritu en esta hora. Que su espíritu ha estado caído en estos últimos días. Que su espíritu ha andado, hermano, sin fuerzas para seguir adelante. Que ha estado a punto de decir: ya no quiero más. Ya no quiero. Ya no quiero más. Yo te quiero invitar a que vengas aquí al altar. Queremos orar por ti. Vente, 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 vente. No te apures. Ven aquí al altar. Ven a descargar todas tus fuerzas sobre Dios. Ven a descargar todas tus fuerzas sobre Dios. Dile: ya no puedo.